Hoy vamos a considerar el tema el año 1844. Y es importante destacarlo porque muchas veces algunas personas han impugnado este año, incluso a lo largo de la historia, en la historia reciente, ha habido personas que han llegado a creer que esta es una imposición ideológica, el año 1844, y que no hay un asidero bíblico. Pero si usted ha llevado la secuencia de esta semana, se da cuenta que la conclusión lógica nos llevará a esta fecha. ¿Por qué? Eso lo vamos a descubrir a continuación, pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, necesitamos tu ayuda y tu sabiduría, y te agradecemos porque tú nos has mostrado cada detalle que necesitamos para poder armar el rompecabezas de este periodo extraordinario de la profecía bíblica. Por eso, Padre, damos gracias por tu amor y rogamos la presencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Para introducirnos en el tema de hoy, vamos a volver a Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se nos presentó este panorama profético muy interesante y queremos recordar que Daniel 8 debe entenderse en paralelo a Daniel 7 y a Daniel 2. ¿Por qué decimos eso? Porque están hablando de las potencias mundiales que se sucederían a partir de Babilonia. Ya en Daniel 8 no aparece Babilonia porque Babilonia está ya pasando a mejor vida, históricamente hablando. Ya no va a tener relevancia. Belsasar es el último rey, rey regente, porque era hijo de Nabonido, y ya no va a tener mayor relevancia en la historia mundial. En el capítulo 5 de Daniel, Belsasar es muerto con la entrada del ejército del gran rey Ciro, Ciro I. Ahora, en Daniel 8, claramente se nos explicaron los símbolos del carnero, que era Medo-Persia, del macho cabrío, que se refería a Grecia, y son nombrados directamente, y también se nos presenta al rey primero de Grecia. ¿Cuál es el rey primero? Porque alguno podría decir, pero es que Grecia tuvo varios reyes, sí, es verdad, pero el imperio greco-macedónico, como se le conoce en la historia, que conquistó incluso Medo-Persia, gran parte de Medo-Persia, y se adjudicó una gran parte de territorio de Oriente Medio y de otras partes del mundo, fue liderado por el único e inigualable Alejandro Magno, que cumple además con el requisito profético de que, estando en su mayor fuerza, fue quebrado. A sus 33 años, Alejandro Magno, que podía mirar hacia el futuro con una visión que le podía decir, mira, tú todavía te falta conquistar muchísimo más, a esa edad fue cortado. Murió a los 33 años. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido vivo? Nadie lo sabe. Julio César, se cuenta una anécdota de Julio César que dice que cuando un día vio en Alejandría un busto del gran Alejandro Magno, Alejandro Magno es lo mismo que decir el gran, cuando vio un busto de él, dijo, a mi edad, él ya había conquistado el mundo y yo no he hecho nada memorable. Qué tremendo, ¿no? Así de grande era la figura de Alejandro, y qué grande habría sido si hubiera seguido vivo, no lo sabemos. Pero la profecía sí lo sabía y dice, no va a seguir. Estando en su mayor fuerza será quebrado y se dividirá en 4. Eso está históricamente demostrado. Está explicado previamente en Daniel 8, porque Daniel 8 se escribió varios siglos antes de que sucedieran todas estas cosas. Ahora, luego en Daniel 8 también se nos presenta un cuerno pequeño que es en principio pequeño y luego crece, toma incluso los territorios que antes le pertenecieron al imperio greco-macedónico y a las divisiones que surgieron después de la muerte de Alejandro, y este cuerno pequeño que en principio comienza militarmente a conquistar, ahora toma una connotación espiritual y se dirige hacia el príncipe de los ejércitos del cielo, es decir, hacia Jesús, hacia Dios, podemos decirlo, lo cual demuestra una faceta religiosa, y dice el verso 13 de Daniel 8, entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército?
Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Explicamos al principio de la semana que el santuario purificado debe llevar a nuestra mente no judía la idea de el Yom Kippur. Un judío entendió rápidamente este pasaje, porque en su mente la purificación del santuario se daba una vez cada año en el día de la expiación, es decir, el día del Yom Kippur. Para nosotros, que no somos judíos, debemos meternos en esa idea, en la idea de qué sucede en el día de la expiación. Ahora, dice la Biblia en Daniel 8:27 que Daniel no entendió esta parte de la visión. Es la única parte que no entendió porque lo demás, ya lo hicimos un recorrido rápido, fue explicado. Pero la parte de los 2300 días no lo entendió. Entonces comienza a orar. No creo que haya orado una vez por esto, muchas veces oró por esto. Y Daniel 9 nos cuenta de un momento en el que particularmente estaba orando con la idea de comprender este tiempo profético. ¿Cómo sabemos que estaba orando con la idea de entender el tiempo profético? Porque si usted lee los primeros 2 versículos de Daniel 9, se da cuenta que Daniel está tratando de comprender los 70 años de los que había profetizado Jeremías. 70 años de cautiverio en Babilonia. Para él ese tiempo estaba terminando ya. Dios debía obrar en ese momento. Pero es que Dios no estaba hablando de los 70 años, en los 2300 años. No estaba diciéndole vamos a ampliar más tiempo, no. Le está diciendo a Daniel otra cosa que necesita que su pueblo sepa. Y Daniel está preocupado por lo que va a suceder en el futuro. Ya se están cumpliendo los 70 años y ahora Dios le ha revelado 2300 días que, estoy seguro, Daniel podía tratar o podía comprender en cierta manera que se refería a un periodo más largo de tiempo que 2300 días nada más. Algunos han querido suponer que los 2300 días eran días literales. Ya explicamos en la semana que eso no puede ser así. Simplemente porque ha venido hablando Daniel 8 de imperios que vivieron mucho tiempo, imperios que abarcaron muchos años, y no puede ser que en este hablar de imperios que abarcaron muchos años, hasta cientos de años, ahora simplemente se le ocurra hablar de días literales. No, claramente es un símbolo que se explica cuando se tiene en cuenta el principio día por año, que es el principio para interpretar tiempos proféticos, y también el principio historicista para interpretar las profecías. En Daniel 9, entonces, Gabriel comienza la explicación de la visión que no había entendido Daniel. ¿Cuál era la visión que no había entendido? El tiempo profético. Y comienza esa explicación hablándole de los 490 años que fueron cortados. ¿Cortados de dónde? Seguramente de los 2300 años proféticos de Daniel 8:14. Como fueron cortados, y claramente Daniel 8:26 habla de la visión de las tardes y las mañanas es verdadera, tardes y mañanas es verdadera, y es para el tiempo del fin, entonces debemos hacer un cálculo sencillo. Como hemos establecido que en el año 457 a.C. comenzó el periodo de las 70 semanas, solamente tenemos que calcular cuándo terminó. Como ya vimos, las 70 semanas también se subdividen. 7 semanas más 62 semanas dan 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe significa hasta el ungimiento del Mesías, hasta el ungimiento de Jesús, que fue en ocasión de su bautismo ocurrido en el año 27 después de Cristo, en el año 15 de Tiberio César. Eso está documentado. Lucas se encargó de documentar bien esa fecha, año 15 de Tiberio César, que encaja en los 483 años desde el año 457 a.C. Luego Daniel 9:27 dice, por otra semana, la última semana de las 70 semanas. Quiere decir que si vamos del año 27, 7 años más, vamos a llegar hasta el año 34. Noten, a la mitad de la semana Jesús muere en la cruz del Calvario, confirmando el pacto con muchos, según lo que profetizó la Biblia ahí en Daniel 9:24 al 27. Luego quedarían 3 años y medio más, hasta el año 34. Ahí tenemos el periodo
490 años, del año 457 al año 34. 457 antes de Cristo, año 34 después de Cristo. Como esto fue cortado de los 2300 años, solo hay que hacer una resta. 2300 menos 490 es igual a 1810. Y ahora que ya sabemos cuánto periodo nos falta que cubrir, solamente hay que contar desde el año 34, 1810 años hacia adelante. Y ahí solamente hay que hacer una suma. Desde el año 34 al año 1844 hay exactamente 1810 años. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque, como decíamos ayer sobre la primera venida de Jesús, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora Dios también nos muestra que en 1844 iba a suceder algo importante, iba a comenzar a suceder algo importante, y eso algo importante es la hora de su juicio, el Yom Kippur, el día de la expiación antitípico, es decir, la realidad de lo que solamente era un símbolo cada Yom Kippur que se celebró en el santuario en Jerusalén, en el tabernáculo, en el desierto. Todo eso que se celebró con Moisés, luego con los profetas, con los sacerdotes y sumos sacerdotes, porque solo el sumo sacerdote podía ejercer esta función. A lo largo de la historia era solamente un símbolo de lo que comenzaría a suceder en 1844, que es el día de la expiación, el día del Yom Kippur o el día del juicio. Ahora, ¿qué es lo que se purifica? Vamos a ir a Levítico 16 y yo le invito a que estudie detenidamente todo el capítulo del libro de Levíticos, del capítulo 16, pero ahora nos vamos a centrar en un pasaje. Levítico 16, 16. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que residen entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Notan cuál es la razón para purificar el santuario? Es que nuestros pecados lo han contaminado. Es decir, nuestros pecados han llevado contaminación a un lugar santo donde está la presencia de Dios. Dios ha tomado a su cargo solucionar el problema del pecado, aunque Él no lo provocó, pero también está haciendo el trabajo para deducir responsabilidades, si lo puedo decir con esas palabras. Él soluciona el problema del pecado. Jesús muere en la cruz del Calvario y recibe la justicia retributiva de Dios. Pero como Él es perfecto, Jesús se levanta de la tumba victorioso sobre la muerte y ahora ofrece su vida a todo aquel que cree en Él. Satanás, que es el verdadero originador del pecado, ahora se ha quedado sin argumentos. Y la purificación del santuario o el juicio es para vindicar el carácter de Dios y vindicar al pueblo de Dios, algo que ya hemos dicho. Estoy tratando de resumir los conceptos de los que ya se ha hablado en esta lección y en otras lecciones. Y como Dios está lo está haciendo, como Dios está trabajando por vindicar su carácter y el carácter de su pueblo, cuando llegue el momento, hará justicia sobre el verdadero originador del pecado. Esa es la razón de la purificación del santuario. Que el pueblo de Dios pueda ser mostrado ante el universo como un pueblo que ha cometido errores. Y hemos leído citas que hablan sobre esto. El pueblo de Dios comete errores. Dios le ha fallado a lo largo de la historia, pero no se ha entregado al dominio de Satanás. Sigue teniendo un corazón dispuesto a serle leal a Dios y Dios se encarga de ellos. Y entonces Dios dice, por su fe en Jesús puedo salvarlos. Y estos pecados que han contaminado mi santuario, ahora van a recaer sobre el originador del pecado. Pero eso es un tema que se abordará mucho más adelante. Ahora, ¿qué es lo que debemos pensar en este momento? ¿Qué es lo que debe pasar por nuestra mente en este momento? Vean lo que dice ahora Levítico 23. Levítico 23, versos 26 al 29. Dice así: el Señor agregó, el 10º día
de este séptimo mes será el día de la expiación, es decir, el día del Yom Kippur, el día del perdón, pero también el día del juicio. Tendréis santa asamblea, ayunaréis, dice en mi versión, y ofreceréis al Señor ofrenda abrazada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros ante el Señor vuestro Dios. Noten el propósito del día de la expiación. No es condenar, porque el juicio de Dios no tiene la intención de condenar al pueblo de Dios. Aquellos que creen en Jesús pueden tener la seguridad que el día del juicio es para reconciliación. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. En otras versiones dice, el que no aflija su alma. Por cierto que esta es la única, sería hay una o dos menciones de órdenes directas de Dios para ayunar, y esta sería la primera o la única. Ahora estoy un poco dudoso sobre esa afirmación, pero Dios nunca había pedido ayunar. No es que Dios esté diciendo ayunen, ayunen, ayunen. Claro, ayunar es bueno, es importante en nuestra vida espiritual, es parte de nuestras disciplinas espirituales. Pero cuando se trata del día de la expiación, Dios dice ayunen o aflijan sus almas, que es otra versión, otra traducción. Ayunen. ¿A qué se refiere Dios? Tengan en mente que este es un día solemne. Tengan en mente que este es un día muy importante, es un día para que examinen su corazón y para que vean si realmente Dios es el primer lugar en sus vidas. Para eso es el día de la expiación. Para que hagamos una reflexión y digamos, ¿es Dios lo más importante para mí? ¿Es realmente Dios lo primero en nuestra vida? Y, siguiendo el cálculo que hemos hecho, desde el año 457 antes de Cristo hasta 1844 se cumplen 2300 años, y ese es el periodo profético de Daniel 8:14. La pregunta es, si desde 1844 hasta acá estamos viviendo en un tiempo solemne, el tiempo del juicio de Dios, de la hora del juicio de Dios que ha llegado, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Es Dios lo primero en nuestra vida? ¿Estamos examinando nuestro corazón para rendirle nuestra lealtad completa a Dios? ¿Estamos haciendo nuestra parte diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy para entregarte todo lo que soy? ¿Cómo podemos afligir nuestras almas hoy? Y hago esta pregunta porque no se refiere a que nosotros vamos a andar latigándonos o que vamos a andar acusándonos, diciendo es que yo soy tan malo, tan pecador. No, porque sí somos malos y sí somos pecadores, nuestra naturaleza es así, pero no se trata de autoflagelo, como si eso fuera a ganarnos algún mérito. No, afligir el alma tenía que ver para los israelitas con la renuncia al pecado y la lealtad a Dios. Y para nosotros debe ser igual. Afligir nuestras almas es preguntarnos si Dios es lo primero en nuestras vidas realmente. Y hoy en este mundo tan lleno de distracciones, hacer esa pausa para preguntarnos, ¿es Dios lo primero en mi vida?, se convierte en un acto revolucionario sin duda alguna. Porque vivimos en un mundo que tenemos tantas distracciones que es fácil desviar la mirada de Jesús. Pero hoy más que nunca es cuando el mensaje del primer ángel nos invita, teman a Dios y denle gloria. Eso es humillar nuestras almas. Teman a Dios y denle gloria. Es decir, porque lo hemos aprendido y nuestro pastor Dani Perla nos lo ha explicado muy bien, obedezcan a Dios, sean leales a Dios, hagan lo que Dios les pida, especialmente como está revelado en sus 10 mandamientos, y entonces demostrarán que están viviendo como Dios quiere que vivan en la hora solemne que ha llegado, que es la hora del juicio. ¿Qué debemos hacer? Cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno, estoy seguro, sabe qué es lo que necesita hacer para poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Lo básico que podemos decir siempre es orar, estudiar la Biblia, testificar de Jesús, pero en lo particular cada uno de nosotros sabe qué es lo que necesita hacer.
Y hoy la invitación que hacemos desde acá, desde esta transmisión, desde esta lección, es pongamos a Dios en primer lugar. Recuerde, el día del juicio es para reconciliar al pueblo con Dios. El propósito principal del Yom Kippur, del Día del Perdón, no era condenación. El propósito principal era reconciliación. Pero el texto también es claro, porque Dios siempre es claro, Dios siempre ha dejado las cosas claras. El que no quiera eso, pues aceptará las consecuencias de no tener a Dios de su lado, aceptará las consecuencias de no haber rendido su vida a Dios. Y las consecuencias de eso es ser cortados del pueblo. Simplemente, al final así será también. En este tiempo que estamos viviendo, tiempo de gracia, tiempo de misericordia de Dios, en la hora de su juicio, Dios quiere reconciliarnos con Él, pero no va a forzar nuestra voluntad. Y el que no quiera, simplemente al final será cortado, como lo decía el libro de Levíticos, simplemente porque esa fue su decisión. Dios por eso envía este mensaje para hoy, porque quiere ayudarnos a tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es rendirle nuestra vida a Jesús, es abrirle el corazón a Jesús. ¿Quieres tomar esa decisión? Escribe, yo le abro mi corazón a Jesús. Escríbelo en los comentarios, escríbelo a mano en tu cuaderno, en tu lección de escuela sabática. Si no estudias, si no tienes este folleto, en un cuaderno escríbelo, porque espero que hayas tomado nota de todos estos detalles para que tú puedas afirmar tu decisión por Jesús y puedas decirle al mundo entero, yo le abro mi corazón a Jesús. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta revelación maravillosa. Qué alegría es saber que en tu palabra nos has dejado claro el tiempo profético. Un tiempo que llegó a su cumplimiento en 1844. Y desde ahí reconocemos que estamos viviendo en un tiempo solemne. Cada uno de nosotros que nace en este planeta nace en un tiempo solemne. Y te rogamos, ayúdanos para poner nuestra vista en Jesús, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las distracciones de este mundo. Ayúdanos a poner todo nuestro pensamiento en Jesús. Y mientras nos desarrollamos en la vida aquí, que cada paso que demos, lo demos pensando en darte gloria a ti. Pues oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.